El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Papa denuncia las condiciones inaceptables en Gaza y pide la liberación de los rehenes. El Santo Padre defiende el papel del diálogo interreligioso en una época marcada por violentos conflictos. Al recibir a los agustinos, León XIV afirma: la vocación es una aventura de amor con Dios, no solo un conjunto de normas. Nadie podrá apagar la voz de los mártires, asegura el Papa en encuentro ecuménico. Durante el Jubileo de la Consolación, el Santo Padre ha dicho que donde el dolor es profundo, la esperanza en Jesús debe ser más fuerte. El Papa clama contra el negocio de las guerras y condena los muros y afirma: la respuesta no puede ser el silencio. La diócesis de Iztapalapa en México reza por las víctimas de la explosión de un camión cisterna de gas en la Ciudad de México. Atentan contra 2 sacerdotes en Michoacán. Uno resultó herido, pero está fuera de peligro. Estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Es un gusto, como cada semana, queridos amigos radioescuchas, saludarles en este programa El Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano, los servicios informativos de Ver y Creer. Hoy tendremos el gusto de acompañarle en las voces informativas Ana Guadalupe Silvestre y Roberto Farril, también Ana en la redacción. Ya nomás te falta barrer aquí. Y en los controles operativos, Miguel Ángel Mejía. Ya traje mi escoba, al terminar bueno, no te preocupes, yo lo hago. Mejor por ahora hablemos, porque tenemos mucho que informar. Empecemos con el resumen informativo de esta semana del Vaticano, Europa y Oriente Medio. Estas son las noticias más importantes de esta semana. Iniciamos con noticias de su santidad el Papa León XIV para informarle que sigue con preocupación las consecuencias de la ofensiva terrestre de Israel en la capital de la Franja, en Gaza, donde viven 600,000 civiles, entre ellos la pequeña comunidad católica refugiada en el edificio parroquial de la Sagrada Familia, que no tienen a dónde huir. Tras la catequesis de la Audiencia General del pasado miércoles 17 de septiembre, el Papa lamentó que la población de Gaza haya sido obligada por la fuerza a abandonar una vez más sus tierras. León XIV expresó su profunda solidaridad con el pueblo palestino de Gaza, que sigue viviendo con miedo y sobreviviendo en condiciones inaceptables, obligado por la fuerza a abandonar una vez más sus tierras. El Santo Padre envió un mensaje a los participantes del 8º Congreso de Líderes Religiosos Mundiales y Tradicionales, que se celebrará en Astana, Kazajistán, en el que afirmó que el diálogo interreligioso desempeña un papel vital en esta época marcada por violentos conflictos. Trabajemos incansablemente por la armonía, creando una sinergia de la paz, desarmados y desarmantes, humildes y perseverantes, siempre dispuestos a ofrecer caridad y acercarnos a los que sufren. Oremos codo con codo, sirvamos hombro con hombro y hablemos con una sola voz allí donde la dignidad humana esté en riesgo, instó en su mensaje difundido el pasado 14 de septiembre por la Oficina de Prensa de la Santa Sede. En más del Santo Padre, le informo que recibió a los participantes del capítulo general de la Orden de San Agustín, con quienes afirmó sentirse en casa. En su cercano y esperanzador discurso reflexionó en particular sobre el tema del amor, al que su fundador San Agustín colocó en el centro de su búsqueda espiritual. Al inicio de su discurso, el Santo Padre expresó su gratitud al Padre Alejandro Moral por los años de servicio y dio una cálida bienvenida al nuevo prior general, el Padre Joseph Farrell, recientemente elegido. El
Papa aseguró en la fiesta de la Exaltación de la Cruz que aunque los mártires fueron asesinados en el cuerpo, nadie podrá apagar su voz ni borrar el amor que donaron. Así lo dijo al celebrar durante la tarde la conmemoración de los mártires y testigos de la fe del siglo XXI en la Basílica de San Pablo Extramuros en Roma, un encuentro ecuménico que reunió también a representantes de iglesias ortodoxas, iglesias orientales, diversas comunidades cristianas, así como instituciones ecuménicas y autoridades del Dicasterio del Vaticano. En otras noticias, con un llamado a confiar en que Jesús es quien seca las lágrimas a quienes sufren, el Papa León XIV celebró la vigilia de oración por el Jubileo de la Consolación en la Basílica de San Pedro. La redención es misericordia y puede hacer mejor nuestro futuro mientras aún aguardamos el regreso del Señor. Solo Él enjugará toda lágrima y abrirá el camino de la historia, permitiéndonos leer las páginas que hoy no podemos justificar ni comprender, expresó su santidad ante los fieles que asistieron a la Basílica Vaticana. El Jubileo de la Consolación, el primer gran acontecimiento del Año Santo 2025, tras la pausa estival, contará con el poderoso testimonio de perdón de Diana Foley, su hijo Jim, que había entrado en Siria para contar las barbaridades de la guerra, fue secuestrado por el Estado Islámico en noviembre del 2012. Durante 21 largos meses, solo encontró consuelo en la iglesia de San Antonio de Padua, en Rochester. Cada día se acercaba a la iglesia para rogar de rodillas a Dios la liberación de su hijo, pero desgraciadamente un día llegó la peor noticia, el 19 de agosto del 2014, que fue que su hijo había sido decapitado. En una noticia procedente de Roma, aunque relacionada con México, le informamos ahora que la violencia es como un cáncer, está en todas partes. Así lo lamentó Rocío Hidalgo, vecina de Chihuahua, justo antes de hacer fila para atravesar la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro en Roma. Ella vive a 4 horas de Ciudad Juárez, en la frontera del Paso, Estados Unidos, y aunque no ha sido víctima directa de la espiral de violencia que no da tregua, asegura que el sufrimiento ahoga a toda la sociedad. En México no se respeta la vida, lamentó. Su participación en el Jubileo de la Consolación en Roma ha sido una suerte de intercesión por la paz en México. El Papa clamó contra el negocio de las guerras, al tiempo que condenó las actitudes de rechazo e indiferencia hacia los migrantes y los pobres, al recibir en el Vaticano a algunos de los participantes de la tercera edición de World Meeting on Human Fraternity. Ante ellos, el pontífice reflexionó sobre la necesidad de fraternidad y reconciliación en un mundo donde el negocio de las guerras destrozan la vida de los jóvenes, obligándolos a empuñar las armas. En otras noticias, León XIV recibió a Brian Birch, nuevo embajador de Estados Unidos ante la Santa Sede, para la presentación formal de sus cartas credenciales. El diplomático aprovechó la ocasión para regalarle al pontífice un pastel de cumpleaños por su cumpleaños número 70. En un comunicado de la Embajada de los Estados Unidos, en el encuentro discutieron las guerras en curso en Ucrania y Gaza, así como la protección de la libertad religiosa, la relación del Vaticano con China y la revolución de la inteligencia artificial. Los miembros de la Asociación Jesús Nazareno Cautivo de Moncefú, de la provincia peruana de Chiclayo, quisieron ofrecer un regalo especial al Santo Padre con motivo de su 70 cumpleaños, celebrado el pasado 14 de septiembre. Desde el inicio de su pontificado, el Papa León XIV ha expresado el lugar privilegiado de la diócesis de Chiclayo que ocupa en su lugar, un afecto que encuentra respuesta en el cariño y la cercanía de los habitantes de esta ciudad del norte de Perú.
En una amable noticia le informo que el Papa aprobó algunas modificaciones a las normas de los trabajadores del Vaticano para alentar la inclusión de personas con discapacidad, modificaciones que entran en vigor inmediatamente. Estas modificaciones establecidas por León XIV se dan en las normas para la protección de la dignidad de la persona y sus derechos fundamentales que deben observarse en los reconocimientos médicos previos a la contratación de personal durante la relación laboral del 18 de noviembre de 2011, en las que ahora se introduce el artículo 2 bis. El patriarca católico de la Iglesia Apostólica Armenia, Karekim II, invitó el martes de esta semana al Papa León XIV a visitar Armenia durante un encuentro en la residencia papal de Castel Gandolfo. La reunión, que tuvo lugar en Villa Barberini, residencia de verano del Papa, fue la primera entre ambos líderes. El Papa León XIV ha comenzado a pasar allí los martes, su día tradicional de descanso, mientras el Palacio Apostólico en el Vaticano se encuentra en renovaciones. En una lamentable noticia le informamos que la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada denunció una nueva masacre perpetrada entre el 8 y 9 de septiembre en la localidad de Ntoyo, en la República Democrática del Congo, donde al menos 64 personas fueron asesinadas. Según informó la organización Ayuda a la Iglesia Necesitada, el ataque que ocurrió en la parroquia de San José de Mangurejipa, en la provincia de Kivu del Norte, fue atribuido al grupo yihadista Fuerzas Democráticas Aliadas, aliado del Estado Islámico. Los agresores mataron a muchos mientras participaban en un velorio, usando armas de fuego y martillos e incendiando selectivamente algunas viviendas, en lo que parece ser una estrategia premeditada de terror, señaló la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Hasta aquí el resumen informativo de esta semana del Vaticano, Europa y Oriente Medio. Usted ha quedado informado. Ahora, para darle a conocer las noticias de los sucesos, que pues como cada vez las noticias son peores, Ana, pues entonces ahora ya en vez de decir lo que ha sucedido, vamos a decir lo que ha convulsionado. Exacto. A México y al mundo. Antes teníamos noticias más alegres, pero ahora cada vez son Éramos más tristes felices y no lo sabíamos. Exacto. Vamos a ver qué ha ocurrido. Sea usted bienvenido nuevamente a la información. Tras la explosión de un camión cisterna de gas registrada la tarde del miércoles 10 de septiembre en el oriente de la Ciudad de México, que dejó numerosos fallecidos y heridos, la diócesis de Iztapalapa expresó su cercanía con los afectados y llamó a los fieles a mantenerse unidos en oración. Explicó que en momentos como este, la fe se convierte en luz que nos sostiene. Por ello pidió a toda la comunidad mantenerse unidos en oración, pidiendo a Dios por la pronta recuperación de los heridos y consuelo de quienes atraviesan la angustia y la incertidumbre. En Más de México, siempre noticias horribles, siempre noticias de violencia. Así es el México actual, desde hace ya 7 años. Le informo pues que 2 sacerdotes mexicanos sufrieron un atentado armado mientras circulaban a bordo de un vehículo en el estado de Michoacán, en un hecho que es parte ya de la ola de violencia que vivimos en nuestra sociedad. En un comunicado compartido, la oficina de prensa de la Arquidiócesis de Morelia informó que la agresión ocurrió la noche del 9 de septiembre en las inmediaciones de Sinapecuaro, al noroeste del estado, a unos 50 kilómetros de la capital michoacana. De acuerdo con el relato, el auto en que viajaban los religiosos fue interceptado por varios sujetos de procedencia e identidad desconocida y abrieron fuego contra el automóvil, resultando herido el copiloto en ambas piernas. Juan Batbut, histórico e inalcanzable defensor de la vida y la familia en México, falleció a los 71 años el pasado 11 de septiembre en la Ciudad de México tras una larga lucha contra el cáncer.
Católico de corazón y por convicción, como se definía en sus redes sociales, Patbut Yankoman nació el 30 de noviembre de 1953 en Monterrey, Nuevo León, y se especializó en mercadotecnia y dirección de empresas. Que en paz descanse y nuestro más sentido pésame a sus familiares. En más noticias de México, en más noticias de violencia, le informo ahora que Monseñor Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, presentó un llamamiento a la conversión de los miembros del crimen organizado. Permitan que Dios los transforme y que el mal perpetrado al prójimo no eche a perder su vida ni su conciencia. Ante una multitud congregada en el municipio de Cuautla, en el estado mexicano de Morelos, con ocasión de la Marcha por la Paz el sábado 13 de septiembre, Monseñor Castro Castro pidió a los criminales que vuelvan a la comunidad de la que se han apartado. Encontrarán siempre en la iglesia una madre con los brazos abiertos y un padre que hace fiesta. Vean a sus paisanos, vean a sus amigos que sufren, así lo dijo Monseñor Castro. Por la celebración del inicio del proceso de independencia en el país, la Arquidiócesis de México hizo un llamado a la unidad y aseguró que la Eucaristía nos da el combustible para hacer camino en México. En el editorial de su semanario Desde la Fe, titulado Que viva la unidad de los mexicanos, la Arquidiócesis lamenta que hay ocasiones en que México duele, entre ellas cuando conocemos alguna historia emanada por la inseguridad, cuando conocemos de aquellos a los que la violencia o la corrupción les arrebató su futuro o cuando la división enfría el alma pública. En información procedente de los Estados Unidos, le damos a conocer ahora que el Comité Ad Hoc contra el Racismo, establecido en 2017 por el expresidente de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, el cardenal Daniel DiNardo de Galveston, Houston, se ha convertido oficialmente en un organismo permanente dentro de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos. Así se dio a conocer en un comunicado de prensa. El subcomité permanente recientemente creado para la promoción de la justicia racial y de la reconciliación continúa la importante labor del comité ad hoc temporal, dijo el presidente de la conferencia episcopal, el arzobispo Timothy Broglio. La oficina de prensa de la Santa Sede lanzó en la víspera de sus 70 cumpleaños del Papa León XIV el tráiler del documental Leo from Chicago, sobre la vida del Papa León XIV en Estados Unidos, país donde nació. El documental, realizado por la Dirección Editorial del Dicasterio para la Comunicación en colaboración con la Arquidiócesis de Chicago y el apostolado El Sembrador Nueva Evangelización, recorre la historia hasta sus raíces del Papa en el país norteamericano. El proyecto, señala Vatican News, ha estado a cargo de los periodistas Débora Castellano, Salvatore Certuzio y Felipe Herrera. En una muy buena noticia, vaya, por fin, en una buena noticia le doy a conocer ahora que un nuevo informe de una encuesta del Pew Research Center revela que 8 de cada 10 católicos estadounidenses tienen una opinión favorable del Papa León XIV, el primer pontífice nacido en ese país. Según el informe, el 84% de los católicos en Estados Unidos encuestados afirma tener una opinión mayormente favorable, el 47% muy favorable, el 37% favorable, mientras que solo el 4% expresa una visión desfavorable y un 11% dice no haber oído hablar de él. Entre los estadounidenses no católicos, más de la mitad de los encuestados, el 56%, declara verlo de manera positiva, mientras que un 31% afirma no conocerlo. Decanos de la Facultad de Medicina de 7 universidades chilenas se pronunciaron sobre el proyecto de ley que busca autorizar la eutanasia en ese país.
El proyecto busca establecer el derecho a optar voluntariamente y a recibir asistencia médica para acelerar la muerte en casos de enfermedad terminal o incurable, y aclara que esta práctica debe estar orientada a causar una muerte rápida, sin dolor y con el menor sufrimiento posible. Entre sus argumentos, recuerda que la vida es un bien indisponible, regla general que sostiene tanto la ética médica como el derecho. Y hasta aquí los sucesos ocurridos en México y en América. Usted ha quedado nuevamente bien informado. Los invito a Roma. Te invito a Roma, Roberto. Sí, vamos. Vamos a hacer un enlace con Radio Vaticana. ¿Tu pueblito dónde? Vamos a través de la radio, ¿no? Sí, vamos a hacer un enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa, para escuchar las palabras en español del Santo Padre de la audiencia general del 17 de septiembre. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis contemplamos el misterio del Sábado Santo. La ausencia de Cristo en el sepulcro no es un vacío, es promesa, es espera, es un silencio cargado de sentido, como el de una madre que custodia en el vientre a su hijo aún no nacido, pero ya vivo. El cuerpo de Jesús es bajado de la cruz para ser sepultado en un jardín, el cual evoca aquel del Edén, en el que Dios y el hombre estaban unidos. El silencio de Cristo no es estéril, es signo de que se está gestando algo nuevo. Cristo está reestableciendo la relación entre Dios y el hombre. El Sábado Santo es también el día del descanso, según la ley judía. Jesús, después de haber contemplado su obra de salvación, reposa. No lo hace por estar cansado o por haberse rendido. Es más bien la confirmación de que lo que había que hacer se ha llevado a cabo. A veces nos cuesta descansar. Vivimos deprisa para producir, para demostrar, para no perder terreno. Sin embargo, así como el Sábado Santo nos enseña que cada silencio puede ser el preámbulo de una palabra nueva, también cada pausa puede convertirse en un tiempo de gracia. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. En modo particular a los grupos provenientes de España, de México, de Perú, de toda América Latina. En medio del ruido y de la prisa en que a veces nos encontramos, pidamos la intercesión de la Virgen María para que nos enseñe, como ella, a vivir el Sábado Santo descubriendo el sentido del silencio y de la contemplación. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Y así termina nuestro enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa. Me dejaste una duda, Roberto. ¿Cuál es tu pueblo en Roma? Mi pueblo es Roma. O sea, Roma, la ciudad eterna, esa es mi pueblito, porque ahí soy feliz. Ah, ¿quién no? ¿Ves cuando dice, tengo que ir a mi pueblo? Ándale, pues, ve a tu pueblo. Bueno, pues así soy yo. Tengo que ir a mi pueblo, tengo que darme una vuelta por Roma, a ver cómo están las cosas allí, cenarme una pizza. En el Trastevere, en una trattoria. No, bueno. Y ahora ir a el santuario de la Madre del Buen Consejo que está en Genazzano. Wow. A donde el Papa fue lo primero que hizo en su pontificado, ¿no? Ir allí, y está el icono de la Madre del Buen Consejo, y hay que ir a pedirle buen consejo. ¿Y sabes cuándo vamos a ir? ¿Cuándo? En diciembre. Yo quiero ir, Roberto. Vente.
¿Quieres pasar Navidad en Roma? Digo, no, espérate, Navidad en Belén. No, bueno, ese sería mi sueño hecho realidad. Y ahí ya me puedo morir. ¿Te imaginas, Ana? Ya. Yo también, ya después de eso ya me puedo morir. Mira, celebrar la misa de Nochebuena en la Basílica de la Natividad. Celebrar al día siguiente, el 25 de diciembre, la misa de Navidad en la Basílica de la Natividad con el patriarca de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa. Luego recorrer toda Tierra Santa, el San Sepulcro, todo eso. Y luego nos vamos a Roma para Año Nuevo en Roma. No, bueno, qué bendición. ¿Qué más podría pedir en la vida? ¿Qué más podría pedir en la vida? La noche del 31 de diciembre, adentro de la Basílica de San Pedro, el Te Deum de Acción de Gracias con el Papa. Al día siguiente, 1 de enero, la Santa Misa en la Plaza de San Pedro con la bendición Urbi et Orbi. Y luego recorremos todo Roma y terminamos en el Santuario de la Madre del Buen Consejo en Genazzano. ¿Vamos? Claro que sí, apúntame. Véngase, yo quiero ir a ese viaje. Ahora sí, después de ese viaje me puedo morir ya feliz ya. Sí. ¿Qué más podría pedir a la vida? El que quiera escribirle una cartita a Santa Claus, ándele, escríbasela, a ver qué le trae Santa Claus. El que quiera celebrar al niño Jesús en donde nació, véngase con nosotros. Teléfonos 55 55 59 27 92. Y llevamos a un sacerdote como capellán de la peregrinación todo el tiempo con nosotros. Y además todo incluido, como a mí me gusta, ¿no? Y algunas misas incluye aparte, me quiero imaginar. ¿Cómo? Algunas misas incluyen algunas iglesias o sí, algo. Claro, por supuesto. A cada sitio que vamos, la Santa Misa. Perfecto. Informes 55 55 59 27 92. Y antes de que alguien me diga, es que hay guerra. No, ya no hay guerra. Allá en Gaza hay un problema. Ya hay un documento del Ministerio de Turismo de Israel diciendo, vengan, no hay peligro. Ya hay un documento del cardenal Pizzaballa, patriarca de Jerusalén, diciendo, peregrinos, regresen, ya no hay nada. O sea, la paz está asegurada, solo falta usted. Además, una vez más. Además está muy lejos Gaza, no está tan cerquita de los lugares santos. No tenga desde miedo. Que llegó Donald Trump el problema se acabó. Informes, una vez más, 55 55 59 27 92. Y vamos a tener toda Tierra Santa solita para nosotros. No, qué bendición. Cuenta Vámonos. Conmigo. Yo ya apunté el teléfono, yo Trato ya me voy. Vente, Anita. Nos vamos, gracias por el favor de su atención. Le hemos acompañado en la redacción Ana Guadalupe Silvestre, en los controles operativos Miguel Ángel Mejía y en las voces de la información Ana Guadalupe Silvestre y Roberto Farril, Dios le guarde. Y lo dejamos con lo mejor que le podemos dejar, la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum, sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Tante grazie. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer.